En KTVB en español, los votantes de Nampa tuvieron la oportunidad de oír a los candidatos de la alcaldía y del consejo. Hablamos con una organización que explica por qué es importante participar en estos eventos. Y líderes locales se unieron en Jerome para inaugurar el Sitio Histórico Nacional de Minidoka, un espacio dedicado a preservar nuestra historia. Y lluvias y tormentas siguen el pronóstico, pero ¿hasta cuándo? Les diré en solo minutos. Gracias por acompañarnos. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Bienvenidos a KTVB en español. Soy Brenda Rodríguez. Gracias por sintonizar su noticiero local, KTVB en español. Empezamos en Nampa esta tarde. La policía informó que después de haber huido durante meses, un hombre en Nampa ahora está detenido. Anthony Dominic Cordova, de 46 años, fue arrestado ayer en Renton, Nuevo México, con la ayuda del Servicio de Marciales de los Estados Unidos y la oficina del alguacil local. Córdoba enfrentaba una orden de arresto por agresión agravada con uso de arma de fuego o arma mortal, así como por intento de asesinato, y esos dos son delitos graves. El pasado viernes de Jerome, líderes comunitarios y descendientes de japoneses americanos se reunieron para una ceremonia de inauguración del Sitio Histórico Nacional de Minidoka. El objetivo es preservar parte de nuestra historia. El proyecto restaurará las estructuras originales, las barraciones y el comedor donde familias japonesas y americanas fueron obligadas a vivir durante la Segunda Guerra Mundial. Autoridades explican que la restauración servirá como recordatorio de lo que muchos tuvieron que enfrentar. If we don't understand and learn the lessons from the past, we're doomed to repeat those mistakes in the future. Cuando finalicen los trabajos, los edificios abrirán como un museo viviente, mostrando a nuevas generaciones cómo era la vida en Minidoka. El Servicio de Parques Nacionales asegura que también se realizarán proyectos similares en Craters of the Moon y en las camas fósiles de Hagerman. A partir de mañana, los funcionarios del condado de Jerome prohibirán las armas en el Palacio de Justicia y en el edificio administrativo. La Junta de Comisiones anunció este cambio basándose en eventos recientes locales y nacionales para mejorar la seguridad. Dicen reconocer los derechos de los ciudadanos, pero la seguridad de los empleados, funcionarios electos y del público sigue siendo su principal prioridad. Se pondrán letreros en la entrada y se aplicarán protocolos para hacer cumplir la nueva norma. Los votantes de Nampa tuvieron la oportunidad ayer de escuchar directamente a los candidatos a la alcaldía y varios personales del consejo para estas próximas elecciones. El foro público fue organizado por la Cámara de Comercio de Nampa. Los candidatos a la alcaldía fueron los primeros en participar. Cada candidato tuvo un tiempo determinado para responder preguntas que los miembros de la Cámara prepararon a través de una encuesta diseñada para asegurarse un intercambio justo y transparente. Los miembros del Consejo de los Distritos 1 y 5 participaron después. La Fundación Hispana dice que el evento es una oportunidad de que las comunidades, para que ellos sean escuchadas. Las elecciones locales nos impactan diariamente, hasta con lo que pasa con las escuelas, con nuestras calles y nuestros espacios públicos. Entonces es bueno saber quiénes son las personas que estamos eligiendo, porque también nos tienen que saber qué prioridades tenemos como una comunidad y necesitamos saber que nuestras voces son escuchadas. Si no pudo asistir al evento ayer, la Cámara de Comercio de Nampa tendrá el foro completo en su página de Facebook y YouTube también. Ahora pasamos al tiempo con Héctor Mendoza. Y Héctor, ayer vimos lluvia ayer por la noche, pero también esta mañana, ¿pero va a continuar esta semana? Sí, vamos a ver que en los próximos días va a continuar con posibilidad de tormentas, también lluvia, pero no va a ser tan grave como lo que vimos anoche. Y aquí estamos viendo este satélite y radar que nos enseña las tormentas del lunes por la noche y lo que pasó mientras esperamos el martes por la mañana. También vimos que unas tormentas es lo que va a continuar para el martes por la tarde, el miércoles por la tarde y es posible que también se extienda hasta el jueves por la mañana, pero vamos a ver que empiezan a disminuir esas posibilidades ya que lleguemos al final de
esta semana a la semana laboral. Vamos a ver también que temperaturas más frescas van a llegar a nuestra región, ya que tenemos una frente fría que pasa el martes por la noche. Baja las temperaturas para el miércoles y esperamos un sistema un poco más fuerte que llega y el centro empieza a llegar a nuestra región ya llegando el miércoles por la noche, entrando para el jueves, y también llega con otra frente fría que nos trae temperaturas hasta más frías que llegan para el jueves, el viernes, y es posible que se extienda eso para el sábado y para el domingo. Y mientras pase ese sistema, también vamos a ver que entra la posibilidad de esas tormentas. Ahora vamos a ver que ciertos lugares como el Valle Mágico va a empezar a ver que esas posibilidades empiezan a incrementarse ya que lleguemos hacia el jueves. O viendo este modelo a futuro, estamos viendo aquí para el miércoles que vemos la posibilidad de esas lluvias llegar por la tarde para el Valle de Tesoro. Es lo mismo que pasa, pero se ve que se centra más en lugares por las montañas ya que pasamos a los próximos días, pero entrando al jueves, ya que pasemos el miércoles por la tarde y lleguemos al martes, el jueves que se diga por la mañana, es que veremos que un poco más de esa lluvia empieza a llegar. Tormentas más fuertes es posible para lugares en las montañas del oeste, y también empieza a entrar del Mountain Home hasta Jerome y Twin Falls, y eso va a continuar a lugares del Valle Mágico, y eso comienza el jueves por la mañana, ya empieza a disminuirse el jueves por la tarde, y también es que se extiende ya que veremos más adelante donde vamos a ver que ciertos lugares aquí como en Twin Falls llegamos a casi 1 pulgada entrando hacia el viernes, y empieza a incrementarse un poco más ya que lleguemos hacia el sábado y el domingo, pero donde veremos un poco más de esa lluvia casi llegando a 1,5 pulgadas sería ya por Haley y lugares en el centro de las montañas, en lugares así como que se ven aquí en Haley y otros lugares como en Challis, pero no mucho empieza a llegar en los próximos días ya que llegamos de Boise a otros lugares. Y viendo el pronóstico extendido para Boise, veremos que las temperaturas siguen bajando ya que llegamos a los altos 60 para el viernes y el sábado. Vemos que siguen las nubes aquí para el sábado y el domingo, pero vamos a ver un poco más de condiciones secas, pero esas temperaturas continúan bajando hacia los bajos 60, y también por la mañana veremos las mañanas un poco más frías en los 40 ya que lleguemos el domingo y empezando la semana que viene. Gracias, Héctor. El Servicio Forestal informa que el incendio Rock ha sido totalmente contenido. El anuncio indica que la lluvia de anoche ayudó a los bomberos a asegurar que el fuego no cruzará las líneas de control. Sin embargo, la agencia aclara que el incendio no ha dejado de quemar completamente y puede haber más humo durante el otoño. El área está todavía cerrada por el incendio, pero el Servicio Forestal tiene planes para levantar esos planes pronto. Y si piensas ir al agua en las próximas semanas, tenemos una alerta para usted. La rampa de botes del parque de Twin Falls estará cerrada hasta el 13 de octubre. Idaho Power informa que la rampa y el estacionamiento cercano estarán cerrados mientras trabajan en el tratamiento del embalse contra los mejillones Quagga. Sin embargo, la parte superior del parque permanecerá abierta. Mañana podrías ver humo cerca del aeropuerto de Boise. El Departamento de Bomberos de Boise realizará ejercicios de entrenamiento programados por lo que se espera esta situación. El entrenamiento continuará desde mañana hasta el sábado y los ejercicios de fuego real son requisitos federales y proporcionan a los bomberos estacionados en el aeropuerto experiencia práctica en el manejo de emergencias. El aeropuerto de Caldwell se prepara para cerrar con un plan estratégico como una nueva torre de control, expansión de la pista y atracción de más negocios. El aeropuerto ejecutivo maneja más de 500 vuelos diarios y ha duplicado su uso en 10 años. El plan de 3 años presentado por el director Scott Swanson detalla 2 mejoras principales: el torre de control de 21 millones y extensión de la pista para más tráfico comercial. The more corporate traffic you can get at an airport, essentially like business jets and things of that nature, the higher revenues they pay for things, fuel, leasing space to fit the bigger planes, bigger hangars mean bigger property tax payments back to the city and the county every year. La torre de control y expansión de la pista serán financiadas casi por completo por el gobierno federal. El plan pide a la ciudad considerar 3 millones para extender servicios al norte del aeropuerto. El Consejo aprobó el plan, pero el financiamiento se discutiría en las citas de la ciudad anuales.
Ahora pasando a sus noticias nacionales, Estados Unidos y México lanzaron una nueva iniciativa para interrumpir el flujo de armas de fuego ilícitas a través de sus fronteras comunes. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció la actualización el sábado. Escuchemos. El día de ayer hubo la primera reunión de el comité que se formó para ver los temas de seguridad después de la visita del secretario del Departamento de Estado. Y les dijimos, siempre dicen que el tema central es lo que va de México para Estados Unidos, pero ahora queremos que por primera vez lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México. Los Estados Unidos están revocando la visa del presidente colombiano tras su visita a las Naciones Unidas. El presidente Gustavo Petro salió a las calles de Nueva York en una protesta pro-Palestina. Esto es lo que se vio allí. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Disobey the Trump's order, obey the order of humanity. Y en Texas, el segundo detenido disparado en la instalación de ICE en Dallas ha muerto. Miguel Ángel García Hernández fue uno de los 3 detenidos disparados durante el ataque de la semana pasada. García Hernández, de 32 años, murió hospitalizado. Norland Guzmán Fuentes, de 37 años, murió el día del ataque. Una tercera víctima también sigue hospitalizada. Y bienvenidos a esta edición de Deportes. Y para un equipo de fútbol de Idaho, los aficionados todavía están celebrando, pero para otros dos, ambos regresan de Montana con derrotas. Uno con su primera derrota de la temporada y el otro quedándose corto antes de un rival de larga trayectoria. Pero empezamos con los Broncos, que se enfrentaron a Appalachian State. En el estadio Albertson, los fanáticos llegaron de blanco, pero los Broncos de azul para combinar el campo y luciendo cascos nuevos con el diseño de Front Porch de Idaho. Y los Broncos habían acumulado 500 yardas a la ofensiva en cada uno de los últimos 2 partidos. Matt y compañía, tratando de mantener esos números, no alcanzaron los 500, pero todavía un partido impresionante. Los Broncos generaron 473 yardas a la ofensiva y limitaron a los Mountaineers a solo 184 yardas para la noche. Boise State forzó 4 pérdidas de balón en la victoria, incluyendo 2 intercepciones de vueltas para anotación. El mariscal de campo Maddox Madsen estuvo espectacular en la victoria, lanzando para un récord personal de 321 yardas y empatando su mejor marca con 4 pases de anotación. Ahora veremos si los Broncos pueden continuar su racha de victoria, ya que este sábado a la 1:30 de la tarde se enfrentan a un poderoso rival cuando viajan para medirse al número 21, Notre Dame. Y los Vandals regresan a casa en Moscow, dejando el trofeo Little Brownstein en Montana después de quedarse cortos frente a Montana el pasado fin de semana. Perdieron 41-30, pero ahora los Vandals entran a su semana de descanso antes de recibir a North Colorado el 11 de octubre en casa en el Kibbie Dome para el partido de Homecoming en Idaho. Y después de empezar la temporada invictos, los Yotes del Colegio de Idaho recibieron su primera derrota también en Montana contra Montana Tech. El Colegio de Idaho, clasificado número 25, casi logra una sorprendente remontada el sábado, borrando una desventaja de 17 puntos en el último cuarto antes de caer 27-24 ante el invicto número 6 Montana Tech. Ellos regresan a la acción este sábado a las 12:30 contra Simpson University en California. Brenda continúa con más. Gracias, Héctor. Desde los mineros y vaqueros del 1860 hasta los trabajadores agrícolas y pineros que plantan los bosques de Idaho, los hispanos de Idaho han moldeado la fuerza laboral del estado durante generaciones. Pero, ¿dónde están ahora? Acompáñenos el próximo lunes. Hablamos de labor y legado en honor del mes de la herencia hispana. Seguimos un recorrido de esfuerzo e impacto también en nuestra comunidad, mostrando cómo sus contribuciones
construyeron comunidades y siguen definiendo el futuro de Idaho. Y vamos a tener una historia cada persona en el equipo de español, pero Héctor, tú eres parte de esta especial. ¿Qué nos puedes contar de lo que vas a hacer tú? A mí se me ha dado el privilegio de poder dar como una vista de la historia del Farmway Village que está en Caldwell, antes conocido como el Labor Camp. Y es muy interesante ver cómo es que empezaron la trayectoria que han tenido, pero la identidad de ese lugar sigue lo mismo. Siempre dando la oportunidad a gente que están trabajando en la ciudad de Caldwell para darles un lugar y darles una oportunidad a ellos y a sus familias a poder seguir adelante y superar y todo eso, porque eso se vio desde los 1940 hasta esa fecha y se me dio la oportunidad de hablar con alguien que vivió en ese momento hace muchos años y cómo es que ella ve su vida ahora y cómo es que ella ha recordado su tiempo ahí en Farmway Village. Sí, bueno, también vamos a hablar con ¿cómo se dice? La policía de Boise, Sí. Ed Moreno, que hemos escuchado aquí en las noticias en español, pero también él se retiró, vamos a escuchar un poquito más de su legado. También unas latinas aquí en Idaho que han hecho mucho por nuestra comunidad. Escuchemos eso. Eso va a pasar el lunes aquí en KTVB en español. Y por mientras, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.